Aquí nadie verá tu vergüenza, me dijo mi tía al dejarme en su taller abandonado. Creyó que me rendiría, pero 6 meses después recibió una oferta de 2 millones de pesos por él. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono sonó justo cuando el último botón de perla del vestido se deslizó en su sitio. El satén frío me abrazaba la piel, un susurro de promesas y futuros compartidos. Afuera, el sol de Cuernavaca se derramaba sobre el jardín, haciendo brillar las cintas blancas atadas a las sillas y arrancando destellos del arco de flores. Olía a gardenias y a la laca que mi madre había rociado en el aire. Era un aroma a felicidad prefabricada, a un sueño a punto de cumplirse. Sonreí antes de contestar, un reflejo estúpido, como si una sonrisa pudiera actuar de escudo contra las malas noticias. Imaginé la voz de Sergio, temblorosa de emoción. Ya voy para allá, mi amor. No puedo esperar a verte. Pero lo que escuché no fue emoción. Fue un vacío. Un silencio denso, pesado, solo roto por una respiración contenida, casi un suspiro ahogado. Sergio, pregunté, y mi propia voz sonó extraña, demasiado alta en la quietud de la habitación. Ximena, su nombre en sus labios ya no era una caricia, era una disculpa. Ximena, no puedo. No puedo casarme contigo. El mundo no se detuvo. Se inclinó. Fue una sensación nauseabunda, como estar en un barco en medio de una tormenta sin aviso. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, pero mi cuerpo, atrapado en el corsé rígido, se negó a caer. El teléfono se me resbaló de los dedos. El golpe sordo contra la alfombra persa fue un sonido ridículamente pequeño para el tamaño de la catástrofe que acababa de anunciar. Mi madre, Marta, que se retocaba el labial rojo frente al espejo, se quedó congelada, con la barra de carmín suspendida en el aire. Mi padre, Ricardo, que entraba con una taza de té de tila para calmar mis nervios de novia, se detuvo en seco. La taza tembló en su mano, el vapor dibujando un signo de interrogación en el aire. Nadie respiró. El tiempo se estiró como un chicle. No va a venir, susurré, más para mí que para ellos. Las palabras no tenían sonido, eran solo aire que escapaba de unos pulmones que de repente se sentían vacíos. Ximena, no es momento para bromas, dijo mi madre, su voz tensa, forzando una normalidad que ya no existía. Levanté la vista hacia ella, y debió ver el abismo en mis ojos, porque su rostro se descompuso. El labial cayó de su mano, rodando bajo el tocador como un pequeño cilindro de sangre. No estoy bromeando, logré decir, la garganta apretada, cada sílaba un trozo de vidrio. Dijo que no puede. Y entonces, el caos. Un caos silencioso y terrible. Mi madre empezó a caminar en círculos, las manos agitándose sin rumbo. ¿Pero por qué? ¿Qué le digo a la gente? Dios mío, los invitados ya están llegando. Mi padre dejó la taza en una mesita con un temblor tan fuerte que el té se derramó, manchando el mantel de encaje como una lágrima amarilla. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión de impotencia que reservaba para las tuberías rotas y las malas noticias del médico. Me arrastré hacia la ventana. El jardín era una postal perfecta de una vida que ya no era la mía. Los músicos afinaban sus violines. Mi sobrina pequeña, la niña de las flores, corría por el césped, lanzando pétalos de rosas al aire con una risa inocente que me taladró el alma. Todo estaba listo. El banquete, la música, los votos que había escrito y reescrito hasta que cada palabra brillara. Todo, excepto el novio. Apoyé la frente en el cristal frío. Sentí el peso del velo, los cientos de pequeñas perlas cosidas en el corpiño, el pellizco de un alfiler olvidado en la cadera. El vestido, mi sueño desde niña, se había convertido en un disfraz. Una jaula de seda y encaje. Quise llorar, pero las lágrimas no venían. Era un shock tan profundo que había secado mis emociones.
Solo sentía un frío glacial que se extendía desde el centro de mi pecho hacia las puntas de mis dedos. Estaba rota. Rota en 1000 pedazos, pero el vestido me mantenía unida, impidiendo que me desmoronara por completo en el suelo. La puerta se abrió sin siquiera tocar. Mi tía Elena entró como una ráfaga de viento helado, con su traje sastre impecable y una expresión que podría haber congelado el mismo infierno. No me miró a mí, la novia abandonada. Miró el caos de la habitación, la mancha de té en el mantel, el rostro descompuesto de mi madre, y su boca se torció en una mueca de profundo desprecio. Así que es verdad, dijo, su voz cortante como un bisturí. Has conseguido convertir a esta familia en el hazmerreír de toda la ciudad. Felicidades, Ximena. No hubo un abrazo, ni una palabra de consuelo. Solo un juicio, rápido y brutal. Mi padre carraspeó, intentando intervenir. Elena, por favor, no es el momento. ¿Qué no es el momento, Ricardo? Lo interrumpió, girándose hacia él con una furia helada. El momento fue hace meses, cuando debieron ver que este muchacho no era de fiar, pero no. Todos estaban encantados con él, gran partido. Ahora miren esto, una vergüenza. Se acercó a mí. Yo seguía de pie junto a la ventana, una estatua de encaje. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su delgada figura. Sus uñas se clavaron en mi piel. Quítate eso, siseó, refiriéndose al vestido. No vas a quedarte aquí para que todo el mundo venga a darte el pésame como si fueras una viuda. No necesitamos más drama. Mi madre sollozó. ¿Pero a dónde va a ir, Elena? ¿Qué hacemos? Ahí, en los ojos de mi tía, vi un destello. No era compasión. Era un plan. Una solución que no era para mí, sino para ella. Para su orgullo herido, para su estatus social amenazado. Yo me encargo, anunció, con el tono de un general tomando el mando. Tengo el lugar perfecto para que Ximena reflexione. Un sitio donde nadie la molestará. Donde nadie la verá. El viaje en su coche fue una tortura. Mientras mis padres se quedaban atrás para lidiar con la humillación de cancelar una boda frente a 200 invitados, yo era conducida lejos, todavía aturdida. Elena conducía con una precisión furiosa, sin decir una palabra, el silencio roto solo por el sonido de sus costosas pulseras chocando entre sí cada vez que cambiaba de marcha. Dejamos atrás las calles arboladas de Cuernavaca, la autopista, y nos adentramos en una carretera secundaria que serpenteaba hacia las montañas. El aire se volvió más fresco, el paisaje más salvaje. Finalmente, giró por un camino de tierra lleno de baches que parecía no llevar a ninguna parte. El coche se detuvo frente a una estructura que apenas se mantenía en pie. Era un viejo edificio de adobe, con el techo parcialmente hundido y las ventanas rotas como ojos vacíos. La pintura, alguna vez de un azul vibrante, ahora era una costra de polvo y desolación. Enredaderas salvajes trepaban por las paredes, como si la naturaleza estuviera intentando reclamar el lugar y arrastrarlo de vuelta a la tierra. ¿Qué es esto?, susurré. El taller de tu abuela, respondió Elena, sin mirarme, apagando el motor. El lugar donde perdía el tiempo con su barro y sus sueños tontos. Abrió la puerta y me empujó suavemente para que saliera. El aire olía a tierra húmeda, a polvo antiguo y a algo amargo, como el olor del olvido. Te quedarás aquí, dijo, su voz desprovista de toda emoción. ¿Aquí, sola? Mi voz tembló. Elena soltó una risa seca, sin alegría. Considerando las circunstancias, creo que la soledad es lo mejor que te puede pasar. Además, no estarás del todo sola. Hizo un gesto hacia el edificio en ruinas. Puedes entretenerte con el desastre que dejó tu abuela. Un legado de problemas, si me preguntas. Deudas de impuestos, papeles que nadie ha querido tocar en años. Lanzó una mirada significativa a la puerta. CY Magi QITNGRC Rica BAY Li. Quizá un poco de trabajo duro te enseñe a tomar mejores decisiones en la vida. Sacó un manojo de llaves oxidadas del bolsillo y me lo arrojó. Cayeron a mis pies con un tintineo metálico, levantando una pequeña nube de polvo.
Aquí nadie verá tu vergüenza. Te lo liu y, sin una palabra más, se subió al coche. El motor rugió, y la vi dar la vuelta con una maniobra brusca. El coche se alejó por el camino de tierra, dejándome atrás, de pie, en un vestido de novia arrugado, frente a un edificio en ruinas, con un manojo de llaves oxidadas a mis pies y el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. No me estaba ofreciendo un refugio. Me estaba enterrando en vida. La primera noche en el taller fue un descenso al infierno. El sol se hundió tras las montañas, y con él se fue el último vestigio de calor. El frío se filtraba por las ventanas rotas, un frío húmedo que se me calaba hasta los huesos. No había electricidad. La única luz era la de mi teléfono móvil, cuya batería parpadeaba con una advertencia roja, una metáfora demasiado perfecta de mi propia energía vital. El vestido de novia era una tortura. Pesado, incómodo, un recordatorio constante de la humillación. Luché con los diminutos botones de la espalda, mis dedos temblorosos y entumecidos. Finalmente, logré liberarme. El vestido cayó al suelo en un montón de seda arrugada, como un fantasma que se hubiera desmayado. Lo miré con odio. Era el sudario de la mujer que yo había sido esa misma mañana. Lo pateé hacia un rincón oscuro, deseando poder hacer lo mismo con mis recuerdos. Me acurruqué en un rincón sobre un montón de sacos de arpillera que olían a humedad y a ratones, vistiendo solo la lencería de novia que ahora parecía una broma cruel. Cada crujido del viejo edificio era un monstruo acechando en la oscuridad. Cada ráfaga de viento que silbaba a través de las grietas era un lamento. No lloré. El shock me había dejado seca, vacía. Solo temblaba, un temblor incontrolable que nacía en lo más profundo de mi ser. Fue en esa oscuridad, con la mente a la deriva en un mar de dolor y confusión, cuando los fantasmas del pasado vinieron a visitarme. Mi mente, buscando un porqué, un origen a tanta crueldad, abrió las puertas del Museo del Dolor. El primer objeto de la exposición apareció vívido en mi memoria, yo, con 7 años, en una fiesta de cumpleaños familiar. Le había regalado a mi abuela una pequeña figura de barro que había hecho en la escuela, un pájaro torpe con un ala más grande que la otra. Mi abuela lo había sostenido como si fuera un tesoro. Pero la tía Elena, al verlo, soltó una carcajada. ¡Ay, por favor, qué cosa tan sucia! Sofía, enséñale a tu prima el dibujo que hiciste. Y mi prima Sofía, su hija, sacó un dibujo de una princesa hecho con brillantina, y Elena lo alabó durante 10 minutos, mientras mi pajarito de barro era discretamente apartado a un lado de la mesa. El segundo objeto era más pesado. Yo tenía 15 años. Un jarrón antiguo de la familia, una reliquia, apareció roto en el suelo. Sofía, que había estado jugando a la pelota en la sala, inmediatamente me señaló. Fue Ximena, yo la vi. Era mentira. Yo estaba en mi cuarto, leyendo. Pero cuando intenté defenderme, mis padres, intimidados por la furia de Elena, me obligaron a disculparme. Ximena, no causes más problemas. Pide perdón a tu tía. La injusticia de esa acusación me quemó por dentro, una brasa que nunca se apagó del todo. El tercer y último objeto era reciente. La cena en la que Sergio y yo anunciamos nuestro compromiso. La familia aplaudió, hubo abrazos y felicitaciones. Pero más tarde, en la cocina, escuché a mi tía Elena hablar con mi madre. Su voz era un susurro venenoso. Bueno, Marta, mon la LNNINOJCTHNGBE, con tilipica. Ya sabes cómo es Ximena, siempre un poco, insípida. Mi madre no dijo nada para defenderme. Ese, insípida, se me clavó como una daga. ¿Era eso lo que mi propia familia pensaba de mí? La noche se hizo eterna. Cuando los primeros rayos de luz gris se colaron por las ventanas, me levanté, entumecida y rígida. La desesperación era un animal vivo en mi pecho, arañando para salir. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no ahogarme en ella. Empecé a explorar el taller, no por curiosidad, sino por la necesidad de moverme. El lugar era un caos de herramientas oxidadas, sacos de arcilla endurecida como piedras y estanterías cubiertas por una gruesa capa de polvo.
En un rincón, encontré un viejo baúl de madera. La cerradura estaba rota. Dentro, junto a unas mantas apolilladas, había un cuaderno con tapas de cuero. Lo abrí. Era la letra de mi abuela. Estaba lleno de bocetos de vasijas, fórmulas químicas para esmaltes, y entremezclado, fragmentos de un diario. Leí sobre su pasión por el barro, sobre cómo sus manos anhelaban dar forma a la tierra. Y leí sobre su tristeza. Mi familia no lo entiende, había escrito. Creen que esto es un pasatiempo sucio, una pérdida de tiempo. Elena es la que más me juzga. Ella siempre ha querido esta tierra, pero no por el taller, sino por el valor del terreno. No entiende que el verdadero valor no se puede medir en pesos. Y luego, una frase que me heló la sangre: he tenido que pedirle dinero a Elena. Me arrepiento cada día. Ahora me lo echa en cara constantemente. Esa deuda es una cadena que ella usa para controlarme. Debajo del cuaderno, encontré una caja de metal. Dentro, un fajo de sobres amarillentos, todos dirigidos a mi abuela, con el sello del municipio. Eran notificaciones oficiales. Por el shock y el dolor, no quise ni abrirlos. Los sentí pesados, llenos de más malas noticias que no podía soportar. Los arrojé de nuevo al baúl y los cerré de golpe. No quería saber más. No en ese momento. Pero las palabras de mi abuela y las de mi tía resonaban juntas en mi cabeza, formando una melodía siniestra cuyo significado aún no alcanzaba a comprender. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia. Encontré una vieja bomba de agua en el patio trasero que, milagrosamente, funcionaba. El agua salía fría y con sabor a metal, pero era agua. Descubrí un pequeño cuarto con un catre oxidado y un colchón manchado que se convirtió en mi santuario. Mi única compañía era el silencio y los fantasmas de un pasado que no era el mío. Empecé a limpiar. No por orden, sino por rabia. Arrastraba los sacos de arcilla petrificada, barría las capas de polvo que parecían décadas de abandono, frotaba las mesas de trabajo con una furia sorda. Cada movimiento era un golpe contra mi tía, contra Sergio, contra mis padres, contra mí misma. Era un trabajo físico, agotador, que me dejaba sin fuerzas para pensar, y eso era una bendición. Una tarde, mientras luchaba por mover un viejo torno de alfarero, un hombre mayor se detuvo en la entrada del taller. Era alto y delgado, con la piel curtida por el sol y unas manos grandes y nudosas. Su cabello era blanco como la nieve y sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, me miraron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Tú debes ser la nieta de Alma, dijo, su voz era grave y amable. Asentí, desconfiada. Me llamo Gonzalo. Fui amigo de tu abuela. Se acercó lentamente, observando el caos que yo había empezado a ordenar. Ella amaba este lugar. Decía que aquí la tierra hablaba. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Veo que tienes sus manos, pero también veo su misma tristeza en tus ojos. No sé por qué, pero ante ese extraño que parecía ver a través de mí, mis defensas se derrumbaron. Le conté todo. La boda, la huida, las palabras crueles de mi tía. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro una máscara de empatía. Cuando terminé, no me ofreció lástima. Me ofreció un propósito. Tu abuela dejó este torno para ti, dijo, poniendo una mano sobre la rueda de metal oxidado. Ella siempre dijo que el barro cura el alma. Te enseñaré a escucharlo, si me dejas. Y así, don Gonzalo se convirtió en mi maestro. Me enseñó a limpiar y amasar la arcilla, a sentir su textura, su temperatura. Me enseñó a centrarla en el torno, una batalla de voluntades entre mis manos temblorosas y la masa informe. No luches contra ella, me decía. Guíala. Siente su centro, encuentra el tuyo. Mientras tanto, la vida en el pueblo empezó a filtrarse en mi aislamiento. Don Gonzalo me presentó a la gente del mercado. Al principio me miraban con recelo, la extraña de la ciudad que vivía en el taller abandonado. Pero poco a poco, la barrera se fue rompiendo. Le cambié a doña Elvira, la panadera, un par de cuencos torpes por pan fresco cada mañana.
Un joven carpintero llamado Mateo me ayudó a reparar unas estanterías a cambio de que le hiciera unas tazas para su café. Un par de chicos del pueblo, los hermanos León y Pablo, me ayudaron a despejar el patio de la maleza a cambio de unos refrescos y unas monedas. La resurrección del taller no fue un acto solitario, fue un esfuerzo comunitario, un tejido de favores y sonrisas que empezó a remendar mi fe en la humanidad. Pero justo cuando una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar, el golpe llegó. Una mañana, un hombre con un uniforme oficial del municipio aparcó su camioneta frente al taller. Con un gesto impersonal, sacó un martillo y clavó un papel en la puerta de madera. Era grande, con letras rojas y negras que gritaban desde la página. Aviso final de embargo. Mi corazón se detuvo. Leí las palabras una y otra vez, pero mi mente se negaba a procesarlas. Deuda de impuestos sobre la propiedad. 10 años de impagos. Una cifra con tantos ceros que me mareé. Y al final, la sentencia: la propiedad sería subastada públicamente en 90 días y la deuda no era saldada en su totalidad. 90 días. El mundo volvió a inclinarse. Las palabras de mi tía Elena resonaron en mi cabeza, ahora con una claridad aterradora: puedes entretenerte con el desastre que dejó tu abuela. Un legado de problemas. No era un refugio. Era una trampa. Una trampa de ejecución lenta, diseñada para que yo invirtiera mi dolor y mi esfuerzo en un lugar condenado, solo para que me lo arrancaran de las manos en el último momento. Era la humillación final, perfectamente calculada. El reloj había empezado a correr. La noticia del embargo me hundió en una espiral de pánico. 90 días. Era una sentencia de muerte para el pequeño mundo que apenas comenzaba a construir. Me encerré en el taller durante 2 días, paralizada por la desesperación. El torno de alfarero me miraba en silencio, una burla a mis esfuerzos inútiles. ¿De qué servía aprender a crear si todo me sería arrebatado? Don Gonzalo intentó animarme. No te rindas, Ximena. Lucharemos. Hablaremos en el municipio, pediremos un plan de pagos. Pero yo sabía que era inútil. La cantidad era astronómica, imposible de reunir para alguien que apenas tenía para comer. Al tercer día, mientras estaba sentada en el umbral, mirando el camino de tierra como si esperara una solución mágica, un coche que no reconocí levantó una nube de polvo al acercarse. Era un coche modesto, un sedán de modelo antiguo, pero limpio. Se detuvo, y del asiento del conductor bajó un fantasma. Era Sergio. Mi primer instinto fue correr, esconderme, cerrar la puerta y no volver a abrirla jamás. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una sombra de barba descuidada. La arrogancia segura que siempre lo había caracterizado había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Ximena, dijo, su voz ronca. Se detuvo a varios metros de distancia, como si temiera acercarse más. ¿Qué haces aquí? Mi voz fue un susurro hostil. ¿Cómo me encontraste? Pregunté a tus padres. Al principio no querían decirme, pero, insistí. Bajó la mirada al suelo. Necesitaba saber que estabas bien. ¿Que estaba bien? Solté una risa amarga que sonó como cristales rotos. Me abandonaste el día de mi boda, Sergio. Me humillaste frente a todo el mundo y mi propia familia me desterró a este basurero, y vienes a preguntar si estoy bien. El dolor en su rostro era genuino. Lo sé. Fui un cobarde. Fui un idiota. Pero tienes que escucharme. Hay una razón. No quiero tus razones, lo corté, levantándome. No hay ninguna razón en el mundo que justifique lo que hiciste. Vete de aquí. No, exclamó, dando un paso adelante. Por favor, solo escúchame. No lo hice por mí. Lo hice por ti. A pesar de mi rabia, algo en la desesperación de su voz me detuvo. Crucé los brazos, mi cuerpo una fortaleza de resentimiento, pero esperé. Respiró hondo, como si las palabras le pesaran. Mi familia, lo perdimos todo, Ximena.
Un par de semanas antes de la boda. Una inversión que salió mal, mi padre confió en las personas equivocadas. Todo se fue. La empresa, la casa, todo. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo. Intenté arreglarlo. Pedí dinero prestado, hice algunas estupideces. Me metí en un hoyo más profundo. Y cuando me di cuenta de la magnitud del desastre, ya era demasiado tarde. Lo miré, escéptica. ¿Y por eso me dejaste? ¿Por dinero? No, su voz se quebró. Lo hice porque te amo. ¿Cómo podía casarme contigo, para arrastrarte a mi miseria, para que vivieras con la vergüenza de mi fracaso? Merecías la vida que habíamos planeado, no esto. No un hombre quebrado, perseguido por deudas. Pensé que si me iba, si me convertía en el villano, tú me odiarías, pero con el tiempo te recuperarías. Encontrarías a alguien que pudiera darte lo que yo ya no podía. Irme fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero lo hice para protegerte. Sus palabras flotaron en el aire polvoriento entre nosotros. No era la excusa que esperaba. No era un, me enamoré de otra, o un, tuve miedo al compromiso. Era una lógica retorcida, nacida del orgullo herido y de una idea equivocada del amor. Se había autoproclamado mártir, tomando una decisión por los dos, creyendo que sabía lo que era mejor para mí. Por un instante, una grieta se abrió en mi armadura. Vi al hombre que había amado, asustado y desesperado. Una parte de mí sintió lástima. Recordé mis manos ahora, cubiertas de callos y arcilla seca, y por un segundo añoré la suavidad de la vida que él me había ofrecido, la vida en la que mis únicas preocupaciones eran administrativas. ¿Sería más fácil perdonarlo? ¿Dejar que él me salvara de este nuevo desastre? Pero entonces miré a mi alrededor. Miré el taller, que ya no era una ruina, sino un proyecto. Miré el torno, mi compañero silencioso. Miré mis manos, que ya no eran las de una asistente, sino las de una creadora. Y supe la respuesta. Tú no me protegiste, Sergio, dije, mi voz tranquila pero firme, la voz de una mujer que ya no era la suya. Tú decidiste por mí. Me quitaste mi derecho a elegir, a luchar a tu lado si eso era lo que yo quería. Me trataste como a una niña frágil, no como a tu compañera. Tu sacrificio no fue por amor a mí, fue por orgullo. No podía soportar que te viera fracasar. Levanté la barbilla. No necesito que me salven. Y ciertamente, no te necesito a ti. Ahora, por favor, vete. Se quedó mirándome un largo rato, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y, quizás, un destello de respeto. Vio que la mujer que había dejado atrás ya no existía. Asintió lentamente, se dio la vuelta sin decir una palabra más y se marchó, dejando tras de sí solo el polvo y la certeza de que esa puerta, por fin, se había cerrado para siempre. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La visita de Sergio, aunque dolorosa, fue un catalizador. Su lógica retorcida de protección me hizo darme cuenta de hasta qué punto mi identidad había estado ligada a la de otros. Primero, como la sobrina insípida, y luego, como la prometida perfecta. Ahora, enfrentada a la ruina y al abandono, no tenía más opción que ser simplemente Ximena. Y Ximena estaba en serios problemas. El reloj de los 90 días corría, y cada tic-tac era un martillo golpeando mi ansiedad. La presión, en lugar de paralizarme, me encendió un fuego en las entrañas. Me volqué en el trabajo con una intensidad febril. Pasaba 16 horas al día en el taller. Mis manos, al principio torpes y vacilantes, empezaron a adquirir una memoria propia. El barro ya no era un enemigo al que someter, sino un confidente que escuchaba mis frustraciones y absorbía mis lágrimas. Don Gonzalo era mi ancla. La arcilla siente tu prisa, niña, me decía con calma cuando, en mi desesperación, intentaba forzar las formas y terminaban colapsando en un montón informe. Respira.
El universo tardó millones de años en crear esta Tierra. Dale un minuto de tu tiempo. Pero mi obsesión inicial era la perfección. Veía imágenes en internet de vasijas perfectamente simétricas, de esmaltes lisos y brillantes. Intentaba replicarlas, y cada pequeño defecto, cada burbuja en el vidriado, cada ligera asimetría, me parecía un reflejo de mi propio fracaso. Terminaba el día con una pila de piezas desechadas y una sensación de impotencia que me carcomía. La revelación llegó una tarde, de la forma más inesperada. Estaba trabajando en un jarrón alto y esbelto. Había luchado con él durante horas, y finalmente, estaba casi listo. Lo levanté del torno con sumo cuidado para llevarlo a la estantería de secado. Pero mis manos, agotadas, temblaron. El jarrón se me resbaló y golpeó el borde de la mesa. Un clac seco resonó en el taller. Una grieta fina, como un relámpago, recorrió la pieza de arriba a abajo. No, grité, un sonido gutural de pura frustración. Las lágrimas que había contenido durante días brotaron con furia. Me senté en el suelo, con el jarrón agrietado en mi regazo, y lloré. Lloré por el jarrón, por la boda, por la deuda, por mi vida rota. Don Gonzalo, que había entrado en silencio, se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo esperó. Cuando mis sollozos se calmaron, señaló el jarrón. A veces, dijo suavemente, una cosa no está realmente completa hasta que se rompe. Lo miré sin comprender. Hay una vieja técnica japonesa, continuó, llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la tiran. La reparan, pegando los fragmentos con laca mezclada con polvo de oro. Creen que la pieza es más hermosa por haber estado rota. Las cicatrices se convierten en la parte más valiosa de su historia. Sus palabras me atravesaron. Miré la grieta. Ya no veía un error. Veía mi propia historia. Veía la llamada de Sergio, las palabras de mi tía, la soledad de esa primera noche. Veía todas mis heridas, mis imperfecciones. Esa noche no dormí. Limpié el jarrón con cuidado y, en lugar de intentar ocultar la grieta, decidí celebrarla. Preparé un esmalte oscuro, casi negro, para el cuerpo del jarrón. Y luego, con un pincel fino, rellené la grieta con un vidriado que había mezclado con pigmento de cobre, que al cocerse tomaría un brillo metálico, rojizo, como una vena de mineral precioso. Cuando saqué la pieza del horno al día siguiente, contuve la respiración. Era espectacular. El cuerpo oscuro y mate hacía que la línea brillante de la grieta resaltara, vibrante y llena de vida. No era perfecta. Era mucho más que eso. Era real. Tenía alma. Ese fue el día en que encontré mi voz. Dejé de buscar la perfección y empecé a abrazar la imperfección. Mis piezas comenzaron a reflejar esa filosofía. Vasijas con texturas rugosas, cuencos con bordes asimétricos, esmaltes que goteaban y se mezclaban de formas impredecibles. Cada pieza contaba una historia de supervivencia y resiliencia. La belleza de la grieta. Con la ayuda de Mateo, el joven carpintero, creé una cuenta de Instagram para el taller Barro del Alma. No solo publicaba fotos de las piezas. Contaba su historia. Escribía sobre el kintsugi, sobre cómo las cicatrices nos hacen más fuertes, sobre la belleza de lo imperfecto. Y la gente respondió. Primero fueron unos pocos, me gusta. Luego, comentarios. ¡Qué hermoso mensaje! Necesitaba leer esto hoy. ¿Haces envíos? Pequeños pedidos comenzaron a llegar. Una mujer de Monterrey que quería un juego de tazas, con todas sus imperfecciones. Un hombre de Guadalajara que pidió un jarrón, con una buena grieta, para el aniversario de su divorcio. El dinero que entraba era una gota en el océano de la deuda, pero era algo. Era la prueba de que mi voz, la voz que mi familia había llamado insípida, tenía un eco en el mundo. No estaba salvada, ni mucho menos. Pero por primera vez, sentí que tenía un arma en mis manos. Y esa arma estaba hecha de barro, fuego y un corazón roto que se negaba a dejar de latir. Los siguientes 2 meses fueron una locura controlada.
el taller se convirtió en un hervidero de actividad. Por las mañanas, amasaba y daba forma en el torno, mi mente y mis manos trabajando en una sincronía que ya me resultaba natural. Por las tardes, preparaba los esmaltes y horneaba, el calor del horno una presencia constante y reconfortante. Y por las noches, bajo la luz de una lámpara de pilas, empaquetaba los pedidos que llegaban a través de Barro del Alma, y gestionaba la logística con la ayuda de Mateo y los chicos del pueblo. La comunidad me había adoptado. Doña Elvira me traía pan y chismes. Los hermanos León y Pablo se encargaban de llevar los paquetes a la oficina de correos en su vieja motocicleta. Incluso el oficial del municipio que había clavado el aviso de embargo se había convertido en un cliente, comprando una maceta para los geranios de su esposa. Todos conocían mi historia, la del reloj en mi contra, y en silencio, todos estaban de mi lado. Un día, recibí un correo electrónico que me hizo leerlo 3 veces para asegurarme de que no estaba soñando. El remitente era Alejandro de la Garza, director de la Galería Origen Contemporáneo de la Ciudad de México, una de las más prestigiosas del país. Estimada artista de Barro del Alma, comenzaba. He estado siguiendo su trabajo en Instagram durante las últimas semanas y estoy profundamente impresionado. La honestidad y la fuerza de sus piezas son excepcionales. Su filosofía de la belleza de la grieta resuena con una verdad que rara vez se ve en el arte contemporáneo. Me gustaría visitarla en su taller para discutir una posible colaboración. ¿Estaría disponible la próxima semana? Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Una galería. Una de verdad. Era una validación, un salvavidas lanzado desde un mundo que creía inalcanzable. Le respondí inmediatamente, mi mano temblando sobre el teclado del teléfono, y acordamos una fecha, el martes siguiente. El día 89. Un día antes de que mi mundo se acabara. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, la tía Elena ponía en marcha la fase final de su plan. Completamente ajena a mi pequeña revolución de barro, ella solo veía el calendario. El día del embargo se acercaba, y ella se frotaba las manos con anticipación. Llamó a un desarrollador inmobiliario, un hombre sin escrúpulos conocido por comprar propiedades embargadas a precio de ganga para construir fraccionamientos sin alma. Ernesto, habla Elena, dijo con su voz melosa. Te tengo una joya. Un terreno grande, bien ubicado en las afueras de un pueblo con potencial turístico. Sale a subasta en un par de días, pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos conseguirlo por una miseria antes de que nadie más se entere. La actual ocupante es mi sobrina. Una chica con problemas. No dará ninguna pelea. Acordaron encontrarse en el taller el mismo día que yo había citado a Alejandro. El martes. El día 90. El día del juicio final. Elena quería estar allí para saborear su victoria, para ver mi rostro cuando los oficiales me pidieran que abandonara la propiedad. Quería ser la última imagen que viera antes de que mi sueño se convirtiera en escombros. El fin de semana antes del martes fue el más intenso de mi vida. Trabajé sin descanso, preparando las mejores piezas para la visita de Alejandro, mientras la sombra de la deuda se cernía sobre mí. Don Gonzalo me observaba con preocupación. ¿Qué vas a hacer, niña?, me preguntó en voz baja. Voy a pelear hasta el último segundo, respondí, mis manos cubiertas de arcilla. Este lugar me salvó la vida, don Gonzalo. No voy a entregarlo sin luchar. Él asintió, una extraña luz en sus ojos. Tu abuela estaría orgullosa. Muy orgullosa. El lunes por la noche, el taller estaba impecable. Las piezas brillaban bajo la luz de las velas que habíamos colocado por todas partes. Afuera, una tormenta de verano comenzó a gestarse, el cielo oscuro y premonitorio. Me senté en el umbral, escuchando los primeros truenos a lo lejos, y recé. No sabía a quién ni para qué, pero recé. Era lo único que me quedaba. El día 90 amaneció gris y húmedo. La tormenta de la noche anterior había limpiado el aire, pero no la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo de algodón que había comprado en el mercado, y esperé. El primer coche en llegar fue el sedán de lujo de Alejandro.
salió, un hombre elegante de unos 40 años, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el taller. No era la ruina que quizás esperaba. Era un espacio rústico, pero lleno de vida y de arte. Es increíble, dijo, recorriendo las estanterías con la mirada. Las fotos no le hacen justicia. Mientras comenzaba a mostrarle las piezas, el sonido de otro motor, más agresivo, nos interrumpió. El Mercedes-Benz de mi tía Elena se detuvo bruscamente, levantando gravilla. Ella bajó, seguida por un hombre corpulento con un traje demasiado apretado que olía a loción barata, el desarrollador. La sonrisa de Elena se congeló al verme allí, no llorando entre las ruinas, sino de pie, conversando con un hombre que claramente no era del pueblo. Su mirada pasó de la sorpresa a la confusión y, finalmente, a una ira mal disimulada. Ximena, dijo, su voz goteando un falso asombro. ¡Qué sorpresa! Y veo que tienes compañía. Su mirada evaluó a Alejandro de arriba a abajo, despectivamente. Tía Elena, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Señor de la Garza, le presento a mi tía, la dueña nominal de la propiedad. La palabra nominal pareció golpearla. Antes de que pudiera responder, el desarrollador, impaciente, intervino. Bueno, Elena, ¿es este el lugar? Bastante descuidado, pero el terreno es bueno. Se volvió hacia mí. Niña, será mejor que empieces a empacar tus cositas. La grúa del municipio no tardará en llegar. Alejandro frunció el ceño. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y de qué grúa está hablando? Elena sonrió, una sonrisa afilada como un cuchillo. Oh, discúlpelo. Es solo que hoy es un día un poco complicado. Se dirigió a mí, saboreando cada palabra. Verás, sobrina querida, se te acabó el tiempo. Hay una pequeña deuda de impuestos que olvidaste pagar. 10 años de deuda, para ser exactos. Y hoy, el banco viene a reclamar lo que es suyo. Qué lástima, con lo bonito que habías dejado todo. Miró a Alejandro con falsa compasión. Me temo que ha hecho el viaje en vano, señor. Quien quiera que sea. Esta propiedad estará en manos del banco en menos de una hora. Alejandro me miró, una pregunta en sus ojos. Yo mantuve la barbilla en alto, aunque sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Es cierto, admití. Hay una deuda. La sonrisa de Elena se ensanchó. Era el rostro del triunfo. El desarrollador se rió. Bueno, pues se acabó la fiesta. Elena, vamos a hablar con el agente del banco cuando llegue. Negociaremos un buen precio. Parecía que todo estaba perdido. Elena había ganado. Su trampa se había cerrado. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, una tercera voz, tranquila y firme, llenó el silencio. Me temo que están equivocados. Todos nos giramos. Don Gonzalo estaba de pie en la entrada. Llevaba una carpeta de cuero vieja bajo el brazo y en sus ojos había una determinación de acero. Esta propiedad no pertenece al banco, continuó, caminando lentamente hacia el centro del taller. Y, de hecho, Elena, tampoco te pertenece a ti. Elena lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres, viejo, el jardinero? No te metas donde no te llaman. Soy Gonzalo Ramírez, respondió él, imperturbable. Amigo de Alma. Y su albacea. Y resulta que tengo aquí un documento que podría interesarles a todos. Abrió la carpeta y sacó un papel amarillento, doblado con cuidado. Dijo, su voz resonando con autoridad, es el testamento de Alma. Y cambia las cosas. Cambia todo. El aire en el taller se volvió denso, cargado de electricidad. Elena miró el papel en la mano de don Gonzalo como si fuera una serpiente. ¿Un testamento?, bufó. Ese papel no vale nada. Mi hermana murió hace más de 10 años. Lo que sea que diga eso, ya no importa. Ahí es donde te equivocas, Elena, dijo don Gonzalo, desdoblando el documento con una lentitud deliberada.
Alma era una mujer inteligente. Sabía que no podía confiar en ti. Así que incluyó una cláusula muy específica. Una cláusula condicional. Ajustó sus gafas y leyó en voz alta. Su voz, normalmente suave, ahora tenía el peso de la ley. Dejo el taller y el terreno circundante en custodia a mi hermana, Elena. Sin embargo, esta custodia es temporal. La propiedad total y absoluta del taller será transferida automáticamente a aquel de mis descendientes directos que demuestre un compromiso genuino con el arte de la alfarería, restaurando el espíritu creativo del lugar y trabajando en él de forma continua por un periodo no menor a 6 meses. Hizo una pausa, levantando la vista para mirar directamente a Elena. Ximena lleva aquí exactamente 6 meses y un día. Ha trabajado sin descanso, ha devuelto la vida a este lugar. Según los deseos de tu hermana, este taller le pertenece. Legal y moralmente. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Alejandro me miró con una nueva admiración. El desarrollador parecía confundido. Pero Elena no parecía sorprendida. De hecho, una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en sus labios. Oh, Gonzalo, dijo con un suspiro teatral. Siempre tan dramático. Es una historia preciosa, de verdad. Pero te falta una pieza del rompecabezas. Una pieza muy importante. Caminó hacia su bolso de diseñador, que había dejado sobre una mesa. Rebuscó en él y sacó un documento doblado, protegido por un plástico. Lo extendió con un gesto triunfante. Verás, mi querida hermana Alma, con toda su alma de artista, era un desastre con el dinero. Hace 12 años, poco antes de morir, vino a mí, llorando. Necesitaba un préstamo para mantener este pasatiempo a flote. Y yo, como buena hermana, se lo di. Puso el papel sobre la mesa para que todos lo viéramos. Era un contrato de préstamo, con sellos y firmas que parecían oficiales. La cantidad era exorbitante. El taller, continuó Elena, su voz goteando veneno, fue la garantía de ese préstamo. Una deuda que, por supuesto, nunca pagó. Así que, adelante. Que la niña se quede con su taller. Pero también se quedará con la deuda. Una deuda que me debe a mí. Y que, casualmente, es mucho, mucho más grande que esos ridículos impuestos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. Miré a don Gonzalo, buscando una respuesta, pero incluso él parecía desconcertado. La trampa de Elena era perfecta. Una muñeca rusa de maldad, con una trampa dentro de otra. Así que, Ximena, dijo mi tía, acercándose a mí, su rostro una máscara de falsa dulzura. Tienes una opción. Puedes darme las llaves ahora mismo, renunciar a esta farsa, y yo, por la bondad de mi corazón, olvidaré la deuda. O puedes quedarte con tu precioso taller y pasar el resto de tu vida pagándome cada centavo. Tú eliges. Todo se vino abajo. Todo el trabajo, toda la lucha, para nada. Estaba atrapada. Derrotada. Las lágrimas de rabia y desesperación nublaron mi vista. Elena había ganado. Su crueldad era un laberinto sin salida. Pero entonces, en medio de la niebla de mi derrota, un detalle insignificante, un recuerdo de mi vida pasada, brilló como una bengala en la oscuridad. Mi vida como asistente administrativa, revisando cientos de documentos, contratos, fechas. Me sequé las lágrimas y me acerqué a la mesa. Mi voz tembló, pero no de miedo, sino de una certeza helada. Este documento es falso, dije. Elena se rió. Claro, claro. Di lo que quieras, niña. Está notariado. Sí, respondí, mi mirada fija en una línea del papel. Pero hay un problema. Señalé la fecha con el dedo. Lo notariaste en un día muy inconveniente, tía. La miré a los ojos, y por primera vez, vi una fisura en su armadura de arrogancia. Aquí dice que este contrato fue firmado y notariado un 15 de septiembre. Y yo recuerdo perfectamente ese año.
El 15 de septiembre, fue domingo. La palabra, domingo, quedó suspendida en el aire, cargada de un peso insoportable. La sonrisa de Elena vaciló y luego se desvaneció por completo. Su rostro, antes radiante de triunfo, se convirtió en una máscara de pánico. Eso es ridículo, balbuceó, pero su voz había perdido toda su fuerza. Debes estar equivocada. No lo estoy, respondí, la confianza creciendo dentro de mí como una marea. Mi trabajo durante 5 años fue organizar agendas, revisar contratos, coordinar citas. Vivo pendiente de los calendarios. Y recuerdo ese fin de semana porque fue el aniversario de mis abuelos y tuvimos una gran comida familiar. Fue domingo. Y las notarías, tía Elena, no abren en domingo. El desarrollador inmobiliario, que hasta ahora había sido un espectador divertido, dio un paso atrás, distanciándose de Elena como si de repente fuera contagiosa. Alejandro me miraba con una mezcla de asombro y profunda admiración. Don Gonzalo se acercó a la mesa, se puso las gafas y examinó el documento de cerca. Luego levantó la vista, y sus ojos azules brillaron con la luz de la justicia. La niña tiene razón, declaró. Pero hay más. Se volvió hacia Elena, su voz ahora era la de un fiscal. Recuerdo muy bien ese préstamo, Elena. Porque yo mismo redacté una carta para Alma confirmando que te había pagado el último centavo de una deuda anterior y mucho menor. Una deuda que ella insistió en pagarte a pesar de sus dificultades. ¿Dónde está esa carta, Elena? ¿La escondiste, igual que escondiste la verdad durante todos estos años? Sacó otro papel de su carpeta. Afortunadamente para la memoria de Alma, yo guardo copias de todo. Mostró una copia de la carta, con el acuse de recibo firmado por la propia Elena. Este documento prueba que la deuda original fue saldada. Y el de Ximena prueba que tu contrato de préstamo es un fraude. En términos legales, eso se llama falsificación de documentos y tentativa de fraude. Son delitos graves. Fue como si el suelo se hubiera derrumbado bajo los pies de mi tía. Se tambaleó, apoyándose en la mesa. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una salida, pero solo encontró rostros que la condenaban. El desarrollador ya estaba caminando hacia su coche. Alejandro negaba lentamente con la cabeza. Y yo la miraba sin odio, casi con lástima. Toda esa energía, toda esa inteligencia, desperdiciada en tejer redes de amargura. Recordé el cuaderno de mi abuela. Elena siempre ha querido esta tierra, pero no por el taller. Y de repente, lo entendí todo. Su resentimiento hacia su hermana, la artista libre. Su propia ambición frustrada, quizás un negocio fallido en su pasado del que nunca hablaba. Este taller no era solo un terreno para ella, él era un símbolo de todo lo que ella no era, y mi éxito, por pequeño que fuera, era un insulto insoportable a su propio fracaso. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en mi vida, la vi llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas secas y amargas de una reina cuyo castillo de mentiras acababa de desmoronarse. Justo en ese momento, como si hubieran sido convocados por el clímax del drama, el coche de mis padres apareció al final del camino de tierra. Venían, supongo, a presenciar mi desalojo, a ofrecerme un consuelo tardío y llevarme de vuelta a casa, a mi antiguo cuarto, a mi antigua vida de fracaso silencioso. Bajaron del coche y se detuvieron en seco, contemplando la escena, Elena llorando, don Gonzalo de pie como un juez, un hombre elegante que no conocían, Alejandro, observando todo, y yo, en el centro de todo, de pie, erguida, ya no una víctima. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi padre, su voz temblorosa. Elena levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, y vio a mi padre como su última esperanza. Corrió hacia él. Ricardo, tienes que ayudarme, están diciendo mentiras sobre mí, tu propia hija está tratando de robarme, de meterme en la cárcel. Mi madre me miró, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Durante toda mi vida, los había visto ceder ante la voluntad de hierro de Elena. Su silencio había sido cómplice de cada pequeña crueldad, de cada injusticia. Esperé que lo hicieran de nuevo.
Esperé que me pidieran que hiciera las paces, que no empeorara las cosas. Pero algo había cambiado. Quizás fue la evidencia innegable de la traición de Elena, o quizás fue la mujer en la que me había convertido. La mujer que ya no necesitaba su protección porque había aprendido a protegerse a sí misma. Mi padre miró a Elena, luego me miró a mí. Vio el documento fraudulento en la mesa. Vio la copia de la carta en la mano de don Gonzalo. Y finalmente, vio a su hermana, no como la matriarca formidable, sino como lo que realmente era, una mujer mezquina y derrotada. Respiró hondo, y por primera vez, se irguió frente a ella. Basta, Elena, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. Se acabó. Has ido demasiado lejos. Mi madre, viendo la resolución de mi padre, dio un paso adelante y se puso a mi lado. Tomó mi mano, sus dedos fríos, pero su agarre era firme. Era la primera vez en meses que sentía su apoyo. No dijo nada, pero su gesto lo dijo todo. La lealtad ciega se había roto. La familia, o lo que quedaba de ella, acababa de elegir un bando. Elena los miró, incrédula. La traición final no vino de un enemigo, sino de aquellos a quienes siempre había dominado. Soltó un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y rabia, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta, se subió a su coche y se marchó a toda velocidad, dejando tras de sí solo el amargo sabor de la derrota. Mis padres y yo nos quedamos en silencio por un largo rato. Mi madre todavía sostenía mi mano. Lo siento, hija, susurró finalmente. Por todo. Deberíamos haberte defendido. No había necesidad de más palabras. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero la primera piedra, la más importante, acababa de ser colocada. Con la partida de Elena, la tensión se disipó, reemplazada por una calma agotada pero esperanzadora. Alejandro se acercó a mí, una sonrisa amable en su rostro. Bueno, dijo, después de todo ese drama, casi olvido por qué vine. Ximena, tu trabajo es extraordinario. Y tu historia es aún más poderosa. La Galería Origen Contemporáneo no solo quiere representar tu arte. Queremos invertir en ti. En Barro del Alma. Me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Un contrato de exclusividad, una exposición individual en la Ciudad de México en 6 meses, y un adelanto. Un adelanto lo suficientemente generoso como para pagar la deuda de impuestos de una sola vez y aún tener capital para expandir el taller. Acepté. Con lágrimas en los ojos, acepté. Esa tarde, después de que mis padres se fueran con la promesa de volver pronto, y después de firmar los primeros papeles con Alejandro, me quedé a solas con don Gonzalo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, bañando el taller en una luz dorada. Ella nunca entendió, dijo don Gonzalo, mirando una de mis vasijas agrietadas. Tu abuela solía decir que las personas son como el barro. Es en las grietas, en las roturas, donde se puede ver la verdadera fuerza. Tú eres la prueba viviente de eso, Ximena. Meses después, el taller Barro del Alma celebró su inauguración oficial. Ya no era un refugio, era un destino. La prensa de arte había venido desde la ciudad, atraída por la historia de la artista que encontró su voz entre las ruinas. Mis padres estaban allí, sirviendo bebidas, sus rostros llenos de un orgullo que nunca antes había visto. Mateo, el carpintero, había construido un hermoso letrero de madera para la entrada. Doña Elvira trajo sus mejores panés. Toda la comunidad que me había ayudado a reconstruir mi vida estaba celebrando conmigo. Mi exposición individual fue un éxito rotundo. Las piezas de la colección, Kintsugi del Alma, se vendieron casi todas en la noche de apertura. La gente no solo compraba un objeto, compraba una historia de resiliencia, una pieza de esperanza. Una noche, de vuelta en la paz de mi taller, recibí una carta. El remite era del Centro de Readaptación Social Femenil. Era de mi tía Elena. Había sido sentenciada por fraude. La carta era larga, llena de palabras que nunca le había oído decir, lo siento, estaba equivocada, la amargura me cegó. Escribió sobre su propio negocio fallido años atrás, sobre cómo el éxito de mi abuela, y luego el mío,
le habían parecido una burla a su propio fracaso. Me pidió perdón. Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo. Había ganado. La justicia se había cumplido. Había construido una nueva vida desde las cenizas de la que ella intentó destruir. Pero mientras miraba su caligrafía temblorosa, una pregunta se instaló en mi mente, una pregunta que no era para ella, sino para mí. He ganado la batalla de la justicia, pero ¿debo ganar también la guerra del perdón? Perdonarla, ¿sería una forma de liberarme del último vestigio de su poder sobre mí, o sería una debilidad, una invitación a que el dolor volviera a entrar en mi vida? Ella ha perdido todo. Yo lo he reconstruido todo. Ahora, con esta carta en la mano, me pregunto, ¿qué debo hacer?